Noticias de última hora, preste mucha atención. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Estado por primera vez tienen al mismo tiempo problemas de liquidez y eso pone en riesgo a los afiliados y jubilados. Por años hubo superávit en caja del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Finanzas requería liquidez y el seguro invertía en bonos. Pero ahora ambos tienen déficit, dice Augusto de la Torre. Al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, le estrangula la falta de liquidez. La entidad tiene unos 3.5 millones de afiliados y 600.000 beneficiarios de jubilación. Sin embargo, los aportes no son suficientes para mantener las pensiones, hay un déficit de al menos 2.500 millones de dólares, y el pago del 40% de pensiones que por ley debe hacer el Estado no se ha cumplido a cabalidad. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cerró el 2023 con cuentas en rojo y un problema nunca antes visto, un déficit de caja que a su vez no puede ser cubierto por el gobierno, que también tiene problemas de recursos. Así, de acuerdo con la ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas, el Primeres tenía al 27 de diciembre un presupuesto codificado de 2.217.8 millones de dólares por los aportes al Seguro General, al de Riesgos de Trabajo y el Seguro Social Campesino. Hasta esa fecha se debieron haber pagado 2.073.8 millones, pero solo se habían cancelado 899.5 millones. Así, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no se le han pagado 1.174.3 millones de dólares correspondientes al 2023. De acuerdo con Augusto de la Torre, coordinador de la comisión interinstitucional que se conformó en el gobierno de Guillermo Lasso para buscar una salida de sostenibilidad al fondo de pensiones, el Primeres ya empieza a mostrar problemas de caja, lo cual es muy preocupante. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, según la ley actual, debe recibir los aportes del fisco como empleador. Al haber habido ciertos atrasos en el pago de salarios, también ha habido atrasos en el pago de aportes, explica. Sin embargo, el mayor aporte del Estado es el 40% de la contribución a pensiones. En este sentido, dice de la Torre, no ha habido un pago total y esto perjudica al fondo. Así, el IES ha tenido que desinvertir del fondo de pensiones. Explica que en la comisión se había anticipado que si el fisco lograba transferirle el 40% al Primeres puntualmente, el fondo de pensiones que está disminuido podría durar 4 años más. Sin embargo, sin el aporte puntual, la situación se vuelve emergente. El problema de caja se manifestará más temprano, a finales del 2024 o a principios del 2025. Es decir, ya no habría fondos para pagar las pensiones. La falta de liquidez del Estado le llevaría al Primeres a no poder pagar y caer en lo que se conoce como déficit de caja. Para de la Torre, es la primera vez en la historia del Ecuador que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, a la vez tienen problemas de liquidez. Lo que solía pasar durante varios años era que el Primeres era superavitario en caja y el MEF requería liquidez y por eso la Seguridad Social invertía en bonos. Sin embargo, ahora hay déficit en el Primeres y déficit en el MEF. Recuerda que este peligro se lo venía advirtiendo años atrás si no se tomaban correctivos estructurales. Una manera como venía. El Primeres cubriendo esa falta de liquidez era desinvirtiendo los fondos, lo cual no es recomendable. Sin embargo, ahora ya no tiene ni siquiera esa opción. El fondo de pensiones ya no está líquido. De la Torre se refiere también al destino que tuvo la propuesta de reforma que varios expertos lograron realizar por pedido del expresidente Lasso. Tras haber terminado su trabajo, dicha comisión le entregó una propuesta de reforma a Lasso y este, a su vez, se comprometió a entregarla al gobierno entrante del presidente Daniel Noboa Acin. Lo que ha hecho el nuevo gobierno con esa propuesta aún no se conoce. En este sentido, espera que el Consejo Directivo, ahora presidido por Eduardo Peña Hurtado, lo revise con cuidado y, de ser el caso, se adopte lo que les parezca adecuado. Recuerda que la propuesta de reforma no solo hacía propuestas para la sostenibilidad, sino que buscaba hacerlo más equitativo y creíble. Al momento no se ha conocido si el gobierno tiene un plan para atacar el tema de la sostenibilidad del Primeres, o al menos un plan de pagos de la deuda. Entretanto, al ser consultado de la Torre sobre los factores que han llevado al Primeres a esta situación, explica que en primer lugar está un problema estructural demográfico. La población envejece y hay menos aportantes. También hay corrupción, falta de pago del Estado, mala gestión en hospitales, entre otros. De acuerdo con Henry Lanas, del Frente Nacional por un Nuevo IES, el 2023 no fue un buen año para la entidad de seguridad social, pues cierra con más problemas de los que tenía en el 2022. Recuerda que el exdirector general del Primeres, Diego Salgado, había dicho que la deuda del Estado
Al primero estaba por sobre los 10.000 millones de dólares, incluyendo la deuda de salud y la del 40% de pensiones. Este año hay una falta de pago importante del gobierno del expresidente Lasso al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En más noticias. Fiscalía llama por segunda ocasión a rendir versión a abogado de Leandro Norero y otros en el caso Metástasis. Las diligencias se convocaron para este martes, 2 de enero, desde las 9 en la Fiscalía en Quito, que está resguardada por la fuerza pública. Como parte de las investigaciones en el caso Metástasis, la Fiscalía General del Estado convocó, y por segunda ocasión, a rendir versión a 4 sospechosos de presunta delincuencia organizada, de forma paralela a instalarse la audiencia de vinculación. A las instalaciones de la Fiscalía en Quito están convocados a rendir versión este martes, 2 de enero, desde las 9 en adelante, 4 personas mencionadas en chats de 15 teléfonos celulares que eran propiedad del narcotraficante Leandro Norero, conocido como alias El Patrón, asesinado en octubre del 2022 en el Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga, Cotopaxi, en medio de un motín. La Fiscalía permitirá que puedan conectarse a través de una plataforma virtual para que asistan al cumplimiento de estas diligencias. Entre los llamados están el abogado de Norero, Cristian, para las 9. Daniel, que fue sentenciado por peculado en la venta de medicinas en la emergencia sanitaria del COVID, para las 10. Xavier J., quien, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, administraba los bienes de Norero y mantendría los alias de Daddy Yankee, Ravioli, Marido y Po, para las 11. Fabián, quien habría sido hombre de confianza de Norero. Esta es la segunda vez que la Fiscalía convoca a estas 4 personas a dar su versión. La operación Metástasis se ejecutó a la madrugada del 13 de diciembre de 2023, en la que se realizaron 75 allanamientos simultáneos en 7 provincias del país, en los que se detuvo a 31 sospechosos de incurrir en delincuencia organizada. En un inicio eran 38 personas las que debían ser detenidas, pero una fuga de información alertó de los operativos y 7 personas huyeron, entre estas Daniel, Cristian y Fabián. Xavier J. se encontraría en los Estados Unidos. La institución fiscal lo conminó a informar su domicilio judicial y que designe su defensa técnica con abogados acreditados en el Ecuador. El sospechoso Daniel había ingresado un escrito reclamando que había animadversión en su contra. Sin embargo, la Fiscalía le respondió que, de acuerdo con las atribuciones constitucionales, es la encargada de llevar a cabo las investigaciones cumpliendo las garantías del debido proceso. De forma paralela, para este 3 de enero a las 10:50 está previsto que se instale la audiencia de vinculación en la Corte Nacional de Justicia, a cargo del juez nacional Felipe Córdoba, en la que la Fiscalía expondrá los elementos de convicción para procesar a los 4 sospechosos mencionados y otros 4 más. Carlos, expresidente de la Corte de Justicia de Manabí, a quien ubicaban en esta organización con el alias de Presi. Víctor, exfiscal de Santo Domingo de los Cháchilas. Fernando y Jairo. Entre el 14 y 15 de diciembre de 2023, y por más de 20 horas, el juez Felipe Córdoba presidió la audiencia de formulación de cargos en contra de los 31 detenidos en los allanamientos, con base en los elementos hallados por la Fiscalía y descritos por su titular, Diana Salazar. El proceso se sustancia en la CNJ debido a que varios de los implicados gozan de fuero de corte, como el expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán Carrillo y varios jueces provinciales. El magistrado dictó medida de prisión preventiva en contra de 16 procesados, entre ellos Wilman Terán, que está recluido en la cárcel 4 de Quito desde el 16 de diciembre. En contra de otras 14 personas se ordenó presentación periódica y, en un caso, arresto domiciliario, debido a que el sospechoso es de la tercera edad. El caso Metástasis se originó tras analizar los teléfonos celulares hallados en la celda de Leandro Norero, de los que se desprendió información que permitió a la Fiscalía concluir que se estructuró una empresa criminal que buscaba garantizar, mediante actos de corrupción, fallos judiciales y beneficios penitenciarios para mantener la integridad personal del procesado y sus familiares. En más noticias. Creo se prepara para los comicios del 2025, todo lo que harán para fortalecerse y quienes serían sus cuadros más relevantes. 16 meses tienen por delante las directivas vigentes para dotar de fuerza y carácter a un movimiento que quedó con aparentes dificultades. En liderazgos fuertes y perfiles de primer nivel se apuntalará el movimiento creando oportunidades, creo, para volver a la contienda electoral en el 2025. La organización liderada por el exmandatario Guillermo Lasso no participó en las elecciones presidenciales y legislativas adelantadas derivadas de la muerte cruzada que se desarrollaron en el 2023. Bajo la dirección de Esteban Bernal, que fue ministro de Inclusión Económica y Social, MIES, en la administración de Lasso, creo tiene como objetivo central en el 2024 fortalecer sus propuestas política, económica y democrática.
Esto pese a que se quedó trunca su aspiración de convertirse en partido político luego de que el Consejo Nacional Electoral, CNE, negara su pedido por supuestamente incumplir los requisitos legales. Según Bernal, el grupo tiene una estructura importante de más de 14.000 adherentes permanentes y maneja varios nombres de cuadros, tanto presidenciales como legislativos, que representarán a la organización en el 2025. No han trascendido nombres, sin embargo, Bernal reveló que en los pasados comicios se planteó la participación para la asamblea con Frickson Erazo, exgobernador de Esmeraldas, Tania Vázquez, exgobernadora de Cotopaxi, y Wilson Rivera, exgobernador de Cañar. Nosotros nos comprometimos a tener a mujeres y hombres, de primer nivel, en las 35 jurisdicciones legislativas que tiene el país, además de tener un binomio presidencial, subrayó el exfuncionario. Bernal explicó que la elección de los cuadros se basará en 3 parámetros. En más noticias. Fiscalía formulará cargos contra Dalton Narváez, exalcalde de Durán, por presunto peculado. Este viernes, 5 de enero será la audiencia. La Fiscalía formulará cargos en contra del exalcalde de Durán, Dalton Narváez, por un presunto peculado este próximo viernes, 5 de enero, según la Corte Provincial de Justicia del Guayas. El pasado 29 de diciembre, la presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas hizo la convocatoria e indicó que la audiencia se realizará vía Zoom a las 8:10. En el comunicado de la Corte Provincial se detalla que este proceso por presunto delito de peculado está relacionado al servicio del agua potable en Durán. La investigación por peculado se inició en el 2001 luego de que la Contraloría emitió un informe, un examen especial de las fases precontractual, contractual, de ejecución y liquidación de contratos de consultoría relacionados con el mejoramiento y optimización del sistema de conducción de agua potable del Chobo al Cantón Durán y al contrato para la ampliación de cobertura del servicio en varios sectores, entre los periodos comprendidos entre 2013 y febrero de 2019. Narváez, en entrevistas a este diario y otros medios, insistió en que cumplió los lineamientos concernientes a la obtención del crédito para la obra de agua en Durán y que él denunció la mala administración del dinero para el agua potable en administraciones anteriores. En octubre pasado, la madre de Narváez, Mariana Mendieta, fue secuestrada en Durán. En el mismo mes, el exalcalde sufrió de un atentado en el complejo deportivo del Colegio de Abogados del Guayas, en la vía a Salitre. Seguimos con las noticias. Ecuador toca fondo en 2023 y termina como el país más violento de América Latina. Las masacres carcelarias, violencia en las ciudades y penetración del narcotráfico hicieron de Ecuador el país más violento de la región en el 2023. Aunque la crisis de inseguridad se arrastra desde hace casi 3 años, Ecuador tocó fondo en 2023 y terminará con una tasa de muertes violentas superior a los 40 por cada 100.000 habitantes, lo que lo ubica como el país más violento de América Latina. Y es que en Ecuador casi cada hora muere una persona en un contexto de violencia criminal, con un volumen de 7.497 muertes violentas en el año, solo hasta el pasado 17 de diciembre. Por ello, es muy probable que Ecuador termine este año con una tasa de entre 40 y 42 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, lo que ubicaría al otrora país de paz como el más inseguro y violento de toda América Latina, según comentó la especialista en temas de seguridad Carolina Andrade. De hecho, en el sector de Nueva Prosperina, un barrio del sur de Guayaquil, la capital de la provincia costera de Guayas, la tasa llega a 114 por cada 100.000 habitantes, uno de los índices más altos del planeta. El asesinato a manos de sicarios en agosto pasado del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio, cuando salía de un mitin proselitista en Quito, así como el de Agustín Intriago, alcalde de Manta, en julio, son 2 de los casos que más han resonado y conmovido al país por los alcances políticos. Pero también han generado angustia las continuas masacres en las cárceles, por disputas crueles entre bandas de delincuentes que pugnan por el control de las prisiones o la retahíla de tiroteos en zonas populares donde actúan mafias del microtráfico, o el asesinato, por error, de niños que dormían en su vivienda en un barrio pobre de Guayaquil. Y como colofón, solo basta ver la noche de terror que vivió la ciudad de Esmeraldas, la capital de la provincia costera del mismo nombre y limítrofe con Colombia, donde aparecieron vehículos incinerados y se escucharon varios tiroteos. La escalada de violencia también obedece al contexto de crisis económica que soportó el país con la presidencia del conservador Guillermo Lasso, quien gobernó entre agosto de 2021 y noviembre de 2023,
casi la mitad de su periodo recortado por él mismo para evitar su censura en el Parlamento por un caso de supuesta corrupción. Durante su periodo se denunciaron presuntos vínculos mafiosos de altas autoridades policiales y militares en lo que se denominó como el caso de los narcogenerales, y cuyo apelativo surgió de la propia Embajada de Estados Unidos en Quito. Según Andrade, el narcotráfico es el principal detonante para la explosión de inseguridad en el país, con sus tentáculos que no solo sujetan a sectores poblacionales, sino a instituciones como el sistema financiero y al propio Estado. Se conoce que las mafias del narcotráfico usan sistemas de exportación formal en Ecuador para enviar droga a Europa y Estados Unidos, los grandes consumidores. Según expertos, el 70% del dinero que genera el narcotráfico se blanquea o lava en el sistema financiero y solo un 30% es diluido en la economía informal. Un informe de Naciones Unidas reveló recientemente que entre el 30% y el 50% de la droga que llegó a Grecia y Turquía en este año provino del puerto de Guayaquil. Por ello, para Andrade, la lucha contra el microtráfico, el menudeo que se expende en las calles del país, no es el mayor desafío, sino el que se haga contra las grandes mafias del narcotráfico que, según se ha investigado, ha infiltrado instituciones formales del país. Por todo ello, Andrade, que dirige la Secretaría de Seguridad del municipio de Quito, vio como una buena señal el hecho de que el nuevo presidente del país, Daniel Noboa, haya hecho cambios importantes en las cúpulas de mando de las Fuerzas Armadas y la policía como medida para atajar la espiral de violencia. Niños y jóvenes son vulnerables. La especialista consideró que, además, la crisis de inseguridad afecta, sobre todo, a la población infantil y juvenil, que es el blanco de reclutamiento de las grandes mafias. El 40% de población penitenciaria de Ecuador oscila entre los 18 y 29 años, y el 37.2% de las mujeres que han sido encarceladas tiene entre 18 y 22 años de edad. La mayoría de la población carcelaria posee un nivel de instrucción escolar inferior a la educación básica y el 59% de quienes han muerto en las recurrentes masacres que se han producido en las prisiones son jóvenes. La enorme deserción escolar en el país y la alta emigración son otros factores que vuelven vulnerables a la población infantil en el entorno del auge de la criminalidad, agregó Andrade. Para la experta, la lucha contra la inseguridad tiene que ser integral y decidida. Por ello pidió al presidente Noboa que concrete la asignación de equipamiento y recursos a la policía para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, una tarea vital que dejó pendiente su antecesor. Seguimos con las noticias.